Con una mirada contemporánea, la artista plástica Begoña Bertrán redefine deidades de distintas cosmovisiones en la historia de la humanidad en la exposición Cuando Dios fue mujer, en el Museo de Arte de Querétaro hasta el 7 de junio. Conversamos con la artista Begoña Bertrán. La exposición partió, salida de la exposición partió de una pregunta y era, ¿qué sucede cuando a Dios o a lo divino le pones rostro de mujer? Y desde un inicio yo quería hacer una exposición relacionada a deidades femeninas, pero no me imaginaba que hubiera tanta violencia de por medio en narrativas de este tipo, especialmente porque estás hablando de deidades. Así que me puse a investigar, este, como muy puntualmente cada diosa, y ahí es donde empiezan a salir, este, bueno, empiezan a salir narrativas o vivencias que siguen siendo muy arraigadas a la mujer. Entonces ahí viene la pregunta de qué pasa cuando le pones a Dios un rostro de mujer y te das cuenta de que no cambia mucho, ni siquiera cuando, o sea, cuando lo juxtapones con la experiencia de la mujer contemporánea. Entonces mi exposición toca a siete deidades de diferentes regiones del mundo y de diferentes tiempos. Entonces tenemos a Materazu, que es una diosa que sigue vigente en el Japón actualmente. Ella tiene alrededor de 80.000, no, ¿cómo era? No, tiene como 8.000 años de antigüedad, o sea, es mucho teniendo en cuenta la historia de la humanidad. Tenemos otra diosa que es Ashera, ella es la más rara dentro de las siete, más que nada porque está ligada a la figura de Yahvé, que es el dios de las religiones abrahámicas. Y el tema de ella es que es mucho más antigua y ha sido borrada. Ella, ella pues, pertenece a la región de Levante, que hoy en día es una región de Palestina, Israel, Líbano, Siria, Yemen. Y lo gracioso de ella es que también se contrapone bueno, también se yuxtapone con la vivencia de la mujer en esa región. También ha sido borrada, estigmatizada, y básicamente su culto fue prohibido en el 1200 a.C. Así que es una figura que también, como muchas personas en esa región, han sido borradas de la narrativa por no ser convenientes. O también tenemos figuras que esa es una de mis diosas favoritas, Diana la Cazadora, que son figuras como muy arraigadas también al movimiento actual feminista, pero igual encuentras historias de ella con mucha vulnerabilidad. Y eso es algo que yo quería retratar, no necesariamente a la diosa cazadora y a la diosa guerrera, sino a la diosa vulnerable. También te enseño, ¿no? Bueno, obviamente las mitologías son historias y la religión también ha hecho su parte para modelar la sociedad que tenemos actualmente. Y es muy curioso porque de las diosas más antiguas que existen, es una diosa madre de la región de Mesopotamia, no recuerdo bien su nombre, era mujer. Entonces, partes con que en la antigüedad la figura de la gran diosa era una madre, era mujer. Y van pasando los siglos, la sociedad empieza a tomar un camino un poco más patriarcal y las figuras de las mujeres se empiezan a borrarse. Incluso tenemos, bueno, una de las diosas que también es de mis favoritas es Perséfone. La figura de Perséfone es mucho más antigua que Hades y aún así la tenemos retratada como una completa víctima. Lo bueno de esa figura en particular es que con los años se ha ido reestructurando y reinterpretando su mito, pero ves cómo pasa de ser una diosa mucho más antigua que su contraparte masculina y le empiezan a quitar total agencia sobre su propio relato. Lo mismo pasa con Ashera. Ashera llegó a un punto en el que a ella se le veneraba junto a Yahvé. De hecho, había sus templos y bueno, había unas columnas que están vinculadas a ella, se llamaban Asherims. De hecho, la composición de la pintura tiene que ver con eso. Y llegamos a un punto en pues digamos así como una etapa en la región del Levante en el que ella ya no es necesaria, se quiere castigar por completo el politeísmo, entonces a ella la elimina, se prohíbe su culto y hasta la fecha quedan muy pocos vestigios de ella. Y bueno, lo triste también, de hecho también está ligado a su mito y a su figura, es que toda esa región pues, está siendo bombardeada y destruida, al igual que la presencia de ella en la antigüedad. Pero yo creo que la respuesta a eso de qué sucede cuando le pones el rostro a Dios de una mujer es que incomodas. Bueno, siempre, desde chiquita he tenido como un gusto grande por la mitología y las culturas de muchos lugares de la antigüedad. Eso tiene que ver también con mi mamá. Mi mamá siempre nos ha inculcado mucho sí, o sea, cultivarnos, pese a que fuimos a una escuela muy religiosa. Pero mi mamá siempre fue como cuestionen, revisen, lo mismo mi papá. Y la cosa es que obviamente ellos me inculcaron eso y siempre tuve como mucho apego a lo que es las figuras de la mitología grecorromana.
Y cuando yo estaba en la Florence Academy, bueno, yo estudié en la Florence Academy of the Arts, me gradué en 2022, y lo que yo quería hacer era una exposición vinculada a las diosas. Y cuando empiezo a hacer esto, obviamente no quería repetir, caer en la misma diosa de la misma mitología, porque al fin y al cabo creo que se vuelve aburrido, además de que la mitología greco-romana tiene demasiada representación en el arte antiguo y el arte actual. Así que me puse a leer un poco más de mitología egipcia, mitología azteca, mitología japonesa, y empiezas a ver como esos patrones de violencia. Algo que a mí me brinca mucho es como la mayoría de digamos como el coming to age de cada diosa es una vivencia de violencia de género, mientras que muchos de los dioses masculinos dentro de sus religiones o de sus panteones no es necesariamente. Entonces, lo que yo fui haciendo es como agarrar a la diosa que más me brincaba, pero también obviamente que no se repitiera el patrón dentro de lo que yo ya había hecho, ¿no? Por ejemplo, empecé con Perséfone y de ahí fui partiendo como que esa es la mujer que crece dentro de un ambiente hostil, ¿no? La mujer en el poder. Y luego siguió Amaterasu, que es la mujer que sobrevive a violencia. Su historia está muy arraigada a la violencia doméstica. Entonces fue como ir poco a poco diseccionando sus historias y también leyéndolas con mucho cuidado para no caer en los mismos patrones. Que las mujeres actuales nos cuestionemos si verdaderamente ha habido un cambio a nuestras vivencias o si no. Estamos hablando de mitos de 8.000 años que hablan de violencia doméstica y hay regiones en el mundo en el que esto sigue siendo una problemática. En México sigue siendo una problemática. Eh, También es redignificar las voces de estas diosas y darle a las mujeres también una ancestra. O sea, no estamos solas en esta lucha. También tenemos figuras religiosas. También tenemos a Dios que ha pasado por esto. Y debatir, te digo, si verdaderamente hemos hecho un cambio en tanto tiempo a estas vivencias. O sea, tengo una diosa que habla de ataques de género. ¿Cuántas mujeres en México continúan recibiendo este tipo de ataques? Violencia doméstica, incluso Ashera que habla como de la pérdida pues, de importancia dentro de tu medio, ¿no? ¿Cuántas mujeres al llegar a cierta edad son borradas de la narrativa porque ya no es conveniente? Como plantearnos a esto, pero más que nada tener ese apoyo de, ok, no estoy sola en esta historia. Retratar con dignidad a estas figuras. Y la cosa es eso, buscar la dignidad dentro de la narrativa. Obviamente si se sienten pues atraídos a la pintura es importante para mí, ¿no? Pero para mí lo importante cuando ven estas pinturas es, y lean obviamente de qué se tratan, y también vean ciertos detalles que puse ahí que hablan del poder o hablan de la violencia, es que que se cree una conversación. Esto no es un ataque a las masculinidades, esto es un ataque, no es un ataque, es más bien lo que yo no quiero generar un ataque, quiero generar una conversación.